Hola Manu, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, José. Un placer, un honor estar aquí contigo charlando, como siempre. Bueno, probablemente a muchas de las personas que vean este vídeo conocerán a Manu, porque Manu es un contertulio, de hecho es uno de los elementos clave de nuestros vídeos de Complex Strategy y además participa, es uno de los fundadores de Tres Cisnes Negros, un podcast siempre recomendable porque tratan temas de gestión de empresa, de management, innovación de una forma bastante innovadora y bastante diferente, informal, diría yo, pero con mucho fondo. Y también desde hace 5 o 6 capítulos, creo que no sé si son 5 o 6, pero veis por esa cifra, es uno de los fundadores de otro podcast que se llama El Efecto Lindy, con Arthur y con Javi, que es un podcast diferente, aunque parezca algo difícil de conseguir, hablando de los mismos temas, con enfoques muy diferentes, que también es súper recomendable. Desde el primero, que da título, parte al podcast, hasta últimos, creo que son capítulos muy recomendables. Yo os recomendaría seguir Tres Cisnes y a El Efecto. O sea, y además, como os he dicho, colabora con nosotros en fundador de Complex Strategy. O sea, que bienvenido a nuestra casa, porque está en nuestra casa, ¿no? Aunque el banner de abajo habla de modelos de negocio, de libro, etcétera, pero esta es una conversación enmarcada en las que estamos manteniendo relacionados con algunos conceptos de vida. Un placer, como te digo siempre. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y que he de confesar que es un tema que descubrí gracias a Manu. Es un tema que no está en el libro directamente. Este concepto o sea, la palabra o la expresión de game awareness o comprensión del juego o conciencia del juego, que luego veremos que son dos temas diferentes, con matices. No está en el libro, pero como digo en la introducción, el libro es una obra abierta. El libro es interminable, todo lo que hay alrededor del libro, ¿no? Y me parecía súper interesante comentarlo con Manu. A nivel de introducción, simplemente os tengo que decir que cómo conecta esto con el libro, ¿no? Sabéis que en el libro hablo de mi visión sobre la estrategia, que para mí la estrategia es cómo estamos eliminando, reduciendo los efectos de ese desafío estratégico. Si queréis saber lo que es, os leéis el libro, pero fundamentalmente en un tweet podría ser que el desafío estratégico es aquello que puede poner eso vuestro modelo de negocio en el futuro. Y para ello hablamos de un claim que hace muchísimos años que uso, que es el claim de comprender el presente para conversar con el futuro. Y en esa conexión entre esa comprensión del presente, entre ese diagnóstico que yo tengo que hacer y esa visión de futuro, es donde se encuentran desafíos. No sé si lo compartes, Manu, más o menos, de forma súper sintética. Sin duda, vamos, hay un elemento. Lo que pasa que sí que es verdad que parece que el entorno de los deportes nos lleva cierta ventaja de tiempo en todo esto, ¿no? De hecho, lo que es la lectura del juego es un elemento que en el deporte es un elemento seminal y capital, ¿no? Para afrontar el juego. Y muchas veces yo más o menos me recuerda mucho a esa metáfora que contaba David Foster Wallace, ¿no? Del pez viejo que se encuentra con los peces jóvenes y les pregunta cómo está el agua hoy, ¿no? Es tan natural el entorno de jugar el juego que muchas veces no somos ni siquiera conscientes de que realmente estamos jugando constantemente tipos de juego con diferentes naturalezas y con diferente impacto. Y eso hace que haya sido muchas veces, como creo que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, sea el gran ausente, ¿no? En las conversaciones, ¿no? Porque es que es el medio realmente que lo condiciona todo y muchas veces perdemos de vista el medio, ¿no? Porque, claro, estamos tan acostumbrados a estar dentro y que sea un componente crítico dentro del entorno que lo perdemos de vista y creo que es un elemento que es fundamental bueno, tener encima de la mesa constantemente, porque al fin y al cabo es lo que está marcando y, bueno, pues con sus componentes, principalmente las reglas, la naturaleza, las mecánicas, y sin eso, pues directamente lo que es la toma de decisiones, pues está muy penalizada. De hecho, cuando yo hablo de comprender el presente y el resultado de la comprensión del presente siempre es un punto de partida, que lo podemos llamar diagnóstico, aunque esa palabra ha sido machacada
durante los últimos años, pero debería ser un diagnóstico. Para mí cada día es más importante esa comprensión del juego, ¿no? Tú que controlas muy bien este concepto, ¿qué es el game awareness? ¿Qué diferencia entre comprender el juego y la conciencia del juego? ¿Cómo definirías para que nunca se ha enfrentado a este concepto? ¿Qué es esto de la comprensión del juego? Al cabo, creo que en este punto, al fin y al cabo, básicamente es, punto uno, entender que en todos los eventos que pretendemos afrontar estamos generando una dinámica de juego. Una dinámica de juego con unos elementos comunes. Una dinámica de juego puede presentar jugadores, puede presentar reglas, puede presentar mecánicas, pueden ser explícitas y pueden ser implícitas, ¿no? Entonces, el mero hecho de tener esa capacidad de respuesta activa a cuestionarnos en un primer momento en qué tipo de juego me encuentro, ¿vale? Nos permite, de alguna manera, generar la posición adecuada, ¿vale? Luego, por otra parte, el concepto de Game Awareness es mucho más complejo de lo que parece, porque no se trata solamente de lo que es la comprensión, ¿vale? Eso prácticamente es un elemento que es un aprendizaje de ciclo simple, ¿no? Es una cuestión prácticamente de capacitación, ¿no? O sea, todo el mundo puede conocer cuáles son las reglas de los jugadores, por ejemplo, en el sistema jurídico, en el sistema de los negocios, en el sistema económico, en un determinado deporte. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el plus y lo que hace a todo esto interesante? Que es la conciencia, ¿no? Porque además de la comprensión, que sería cómo funciona un sistema y cuáles son las reglas, la conciencia lo que hace es permitirnos un elemento mucho más interesante, que es tomar conciencia de la situación o el hecho, de las capacidades y sobre todo generar esos mecanismos que nos permiten adaptarnos. ¿Por qué? Porque hay juegos que son de mecánicas simples, mecánicas ordenadas, pero por lo general en los negocios estamos expuestos a juegos de mecánicas desordenadas, ¿no? Y entonces en ese sentido, la adaptación es fundamental. Me parece totalmente apasionante, ¿no? Porque en el mundo de los negocios y en el mundo de los modelos de negocios, que luego hablaremos en la conexión, a veces se ha hablado históricamente de empresas que no son reactivas, sino proactivas, ¿no? Como muchos otros términos, como el término de explotación y exploración, se han manoseado tanto que han perdido el contexto, ¿no? O su auténtico significado. Y me parece muy interesante porque una cosa es comprender el juego de reglamentación, competidores, reglas en general. Comprendemos el juego, yo puedo saber que en el tenis hay unas reglas del juego, hay que botar la bola como máximo una vez, hay unos límites del campo, hay unos tanteos, se saca de un sitio a otro. Eso es una comprensión que yo puedo coger un manual y lo puedo aprender. O puedo ver un vídeo, cualquier de los canales, de los múltiples canales que hay a disposición y puedo saber cuáles son las reglas. Esto vale para el tenis, para el póker o para cualquier actividad que tenga un reglamento, o el fútbol, que tenga un reglamento detrás. Y otra cosa es tener la conciencia del juego en el momento. Es decir, si estoy jugando en una pista de tierra batida y hay mucha humedad, la bola bota menos, comprender cómo bota esa bola y comprender que tengo un viento que viene de aquí, cuando saco está a favor o cuando saco en contra, y esto me va a llevar a hacer más dejadas o a ser mucho más agresivo. Esa conciencia del juego yo creo que es basada en, no son reglas, es una suma de experiencia y una comprensión de esa conciencia de ese juego en ese momento. El tenis me gusta mucho y lo he practicado mucho, es decir, jugamos de día, jugamos de noche, cerramos la pista, jugamos a nivel del mar como en Barcelona, jugamos a X metros como en Madrid. Todo esto. ¿Te refieres más o menos a esto, entiendo, ¿no? Exactamente, porque es la conciencia lo que abre la puerta a la adaptabilidad. O sea, tú puedes ser un experto conocedor de las reglas de cualquier juego y directamente convertirte de forma, bueno, tener un comportamiento férreo, estricto a lo que son las normas. ¿Qué pasa? Que cuando se genera ese segundo elemento, que es la conciencia, abre la puerta a la adaptabilidad. Entonces, claro, tú en base, y aquí aparece un elemento que es muy interesante, que son los patrones, ¿no? La experiencia y el conocimiento tácito lo que permite es haber sido capaz al ser humano de encontrar una serie de patrones que se repiten
en una situación determinada, ¿no? Eso prácticamente lo podemos verbalizar con un enunciado muy fácil. Sí, entonces tal, entonces cual, ¿no? Entonces, si los listados votan largos, yo puedo aplicar un patrón que tengo que aplicar de cara a lo que me está proponiendo el rival y lo que me propone el contexto, ¿no? Y en ese momento es cuando el juego, esa consciencia de juego es lo que te permite tener la capacidad de adaptar a todos los elementos, a todas las reglas, pero además incorporar la modificación, se me entiende, de las reglas en mi favor, ¿no? Las reglas son las mismas, son estables, pero evidentemente yo puedo de alguna manera jugar. Un elemento muy importante que muchas veces perdemos de vista en el deporte y todos los demás, el estado emocional, por ejemplo, del rival, ¿no? Que es un elemento que hay, pues bueno, determinados jugadores, tanto en el deporte como en la vida de los negocios, que saben gestionar muy bien, hay otros que saben gestionar de forma errónea. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de adaptarse a las circunstancias, ¿no? Y entonces no hay una buena conciencia de juego en ese caso, ¿no? Eso, por ejemplo, hablando en el deporte, hay un elemento que, por ejemplo, puede ejemplificar mucho, ¿no? Que era, por ejemplo, cuando el anterior entrenador del Fútbol Barcelona, Xavi Hernández, perdió un partido, pero decía que habían sido capaces de desplegar su juego, ¿vale? Yo creo que eso es una forma errónea de entender la conciencia del juego. Es un juego finito, porque tiene un tiempo de duración y unas normas muy estrictas, y la victoria del juego se determina de una manera muy clara, que es meter más goles que los demás. En el momento con tu estilo, es diferente. Claro, es bonito, pero... Claro, si tú tuvieras la capacidad de modificar el juego, entonces introducirías elementos estéticos, como en la gimnasia rítmica o en la gimnasia deportiva. Pero hasta ese momento que no hay, pues creo que hay una lectura incorrecta del juego y hay una muy baja game awareness, ¿no? Porque no estás siendo capaz de identificar realmente cuál es el elemento que te está llevando a ganar el juego, ¿no? Entonces, la adaptación es lo que te permitiría tener muy claro cuál es el resultado que da ganador en un juego y adaptarte para conseguir ese resultado, ¿no? De hecho, y luego ya hablaremos de modelos de negocio, porque eso me parece tan apasionante que luego ya aterrizaremos. Pero fíjate que conectando esto de adaptabilidad, antes de la conversación os hablaba que históricamente en España, bueno, la cuenca mediterránea, en España, Italia, históricamente ha tenido grandes jugadores de tierra batida. Eso tenemos al más grande, que es Rafael Nadal, ¿no? Pero hace muchos años los españoles no eran capaces de ganar campeonatos en otras superficies. Hablemos de Wimbledon hierba, hablemos de superficies rápidas como el US Open o incluso en Australia, aunque Australia históricamente ha cambiado varias superficies y hemos tenido algún ganador, ¿no? Pero esa falta de adaptabilidad es clave. Tú puedes, si tu gran objetivo o donde se mide el éxito, si una empresa de éxito se mide por los resultados económicos que tenemos y por el valor que estamos creando, tal y como defino en el libro, a varias dimensiones, en un deporte, en tenis se pasa por ganar, pasar rondas y llegar a la final, y en el fútbol y cualquier deporte hay un tanteo que nos lleva a pasar rondas y a ganar un campeonato. Claro, si no somos capaces de ese corpus de forma de jugar, adaptarlo al contexto, a cada contexto, entonces podemos convertirnos en grandes especialistas en una superficie o en un tipo de modelo de negocio, pero no ser en el resto. Esto es súper importante, ¿no? Sí, claro. Aquí hay un elemento muy importante que tú y yo hemos hablado ya, de hecho, en algún Twitch de estrategia y complejidad, y sale de forma muchas veces, de forma muy recurrente, que son las limitaciones, los constraints, ¿no? Eso también marca muchas veces, es un elemento fundamental, porque el juego tiene sus reglas, pero tú tienes tus limitaciones, ¿no? La lógica dice que el objetivo es que tú intentes explotar las reglas del juego para maximizar tus oportunidades, ¿no? Todo esto al final, esto lo podemos ver, aplicarlo también en el deporte, creo que es así como más didáctico. Luego ya pasaremos a hablar de casos si es relevante en el mundo de los negocios, pero la probabilidad de que un equipo de segunda división B, creo que ya no se llaman así, pero bueno, a que gane, por ejemplo, a un Madrid o un Barcelona, pues probablemente sean del 1%, ¿vale? Y el tema es eso, ¿cómo consigues tú que en una serie de repetición aleatoria pues se pueda producir ese 1%?
y ese día ganes. Y eso pasa, sin duda alguna, por intentar explotar las reglas de juego a tu favor. ¿Qué es lo más lógico? Evidentemente tú no puedes ganar a Rafa Nadal, o no puedes ganar al Real Madrid, o no puedes ganar a los Boston Celtics hoy en día jugando al juego que se imponen. Entonces, las reglas del juego lo que te permiten es hacer esa lectura consciente para poder generar dentro de lo que sería el juego aquellos mecanismos que te permitan maximizar tus fortalezas y penalizar las debilidades del rival, ¿vale? Correcto. Perdón, las probabilidades en contra, porque la única posibilidad que tienes es de intentar que ese día se materialice el escenario, que solo tiene un 1% de probabilidad de materializarse. Perdona que te he interrumpido porque, y conectando con el libro y con el manifiesto que hay en el libro, hablamos de foco y renuncia. Y lo primero que tienes que hacer es, pero hacerlo de verdad y hacerlo bien, es identificar cuál es el punto débil. ¿Cuál es el punto débil de tu rival en este sentido? Ostras, le pega muy mal, corre muy mal, es muy grande, se desplaza muy mal por el fondo de pista, es muy grande, no es capaz de llegar bien a las tejadas, tiene un revés cortado que es débil, y a partir de allá, con todo tu arsenal técnico, tu poderío técnico, vas a ese foco y renuncias a hacer otras cosas que probablemente. Y además, cuando improvisas, cuidado que cuando improvisamos estamos al borde del fracaso. Cuando no somos lo que realmente somos. En ese sentido, ese patrón, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿por qué es importante comprender el juego en los modelos de negocio? Bueno, pues principalmente por una causa de la cual luego despliegan todas las demás, ¿no? Porque yo creo que el juego de los negocios, el juego en el que jugamos cuando estamos dentro de, bueno, podemos que nos permitan la gente que nos ve y nos escucha decirlo así, los negocios, es porque creo que tiene todas las características que lo hacen uno de los juegos más complicados de todos los que podemos jugar, ¿vale? Es un juego infinito. Entonces es un juego donde tanto la duración, el criterio que pone fin al juego, el número de jugadores, la naturaleza de los jugadores, la capacidad de los jugadores de modificar las reglas, etcétera, son patentes, ¿no? Frente a un juego finito donde todo está mucho más ordenado, todo es mucho más claro, ¿no? Entonces, en este caso, ese elemento lo hace tremendamente complicado, ¿vale? Luego también, muchas veces, los negocios se pueden enfrentar desde dos perspectivas, desde otra naturaleza, juegos de suma cero versus juegos de suma infinita. Muchas veces leer cuál es la naturaleza que está gobernando el juego. No se puede colaborar con todo el mundo ni se puede competir con todo el mundo. Hay partes y momentos en el juego, determinados jugadores, en el cual nuestra estrategia de afrontarlo ha de ser diferente, ¿no? Entonces, todo esto al final es un elemento que si además añadimos que el valor es un elemento subjetivo y el corazón de un modelo de negocio es la creación, entrega y captura de valor, y entonces los agentes que están operando ahí dentro tienen unas características y un comportamiento completamente subjetivo, eso implica que seamos en la mayoría de las ocasiones incapaces de determinar cuáles son los elementos de riesgo y los elementos de incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia? De alguna manera, el riesgo es la incertidumbre a la cual le podemos poner precio, ¿no? O sea, podemos identificarla. Cuando estábamos hablando, por ejemplo, en los deportes, pues es fácil identificar, tomar una decisión cuando tenemos una muestra muy larga y más o menos entornos controlados de juego. Pero en los negocios eso es muy difícil conseguirlo. Veamos la valoración y el riesgo que le daban Standard & Poor's a los bonos subprime, ¿vale? Que infraestimaron enormemente el riesgo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque es un tipo nuevo de bono o de elemento crediticio en el cual no había histórico, había que ponerle un tipo indicador de riesgo porque la industria y los reguladores así lo exigen, pero como no tenemos ni idea, pues al final lo que hacemos es intentar otorgar de forma muy random un tipo de riesgo a la incertidumbre. Y principalmente en los negocios, pues en muchos de los elementos, pues gobierna la incertidumbre y no gobierna el riesgo. Por eso muchas veces llegamos a entelequias y a falsas presunciones, ya que intentamos darle forma de riesgo a lo que es la incertidumbre. Y no sirve con otorgarle un 20% de probabilidad de suceso o un 80%, ¿no? O sea, no tenemos la capacidad para poder afinar
y ecualizar correctamente cuál es el riesgo, porque no podemos identificar los escenarios probabilísticos, porque directamente son los unknowns, ¿no? Que decía Donald Rumsfeld, ¿no? O sea, los desconocidos de lo desconocido, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces el ser humano necesitamos intentar hacer comprensivo el entorno, ¿no? Y de alguna manera utilizamos elementos pues bastante random en el cual asignamos escenarios probabilísticos. Y eso es un error. Y en los negocios nosotros vemos que muchas veces se realiza, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos... ¿Qué pasa? Que al final hay un elemento que aquí aflora entre todos. Los riesgos que no podemos cuantificar los ignoramos. Y apostamos por intentar afrontar los riesgos que son cuantificables. Es decir, toda la incertidumbre la olvidamos. O sea, es el gran elefante en la habitación, ¿no? ¿Cómo conecta todo esto con la que hemos tratado en Complex Strategy? Hemos hablado muchas veces, incluso con conversaciones con otras personas, tema de riesgo, incertidumbre, en qué me ha puesto, cómo conecta todo esto, ¿no? con el perfil de cada empresa. Es que sin tener esa conciencia del juego, te lo voy a poner fácil porque sé que el tema es un tema que te gusta y que dominas mucho, es decir, ese mix entre habilidad, suerte, es decir, no comprendo el juego, pero he tenido la suerte de caer aquí con esta propuesta de valor o con este modo de negocio. Claro, cuando el juego cambia y no has sido capaz, lo que hemos denominado alguna vez el what hit wonder, ¿no? Cuando yo tengo un gran éxito, no soy capaz de comprender ese contexto, ese juego que hizo que yo tuviese éxito. Y las reglas, probablemente las reglas no cambian, porque las reglas están ahí, ¿no? O sea, hay impacto, ¿no? Atractores, reglas que impactan sobre los mercados, pero cuando hay algún pequeño detalle, como he dicho antes, la lluvia, el viento, que no eres capaz de detectar porque el ruido que hay alrededor de tu organización no te deja verlo, es cuando te quedas fuera del juego, nunca mejor dicho. Sí, sin duda, y sobre todo eso que has apuntado, las señales están ahí. Lo que pasa es que muchas veces cuando las señales no nos llevan a un escenario de riesgo y nos apuntan a escenarios de incertidumbre, que por tanto no podemos mapear, lo que hacemos es obviarlas. Sí. Y eso es un gran problema para el mundo de los negocios. Por eso, al menos, ya que has traído el bueno de Michael Mauboussin y con su ecuación, que a mí me ha ayudado mucho a interpretar mucho de los eventos en los que te enfrentas tanto en la vida particular como en los negocios, al menos ser capaz de identificar si tu actividad está gobernada por la suerte o por la habilidad. Correcto. Y por gracia en los negocios, desde mi humilde punto de vista, la habilidad tiene una impedancia superior a la suerte tiene una impedancia superior a la habilidad en la mayoría de los casos, pero por una cuestión de la naturaleza del juego. ¿Esto es positivo o es negativo? Pues depende, porque lo importante es saber que en tu juego la aleatoriedad tiene una incidencia superior a la que normalmente se suele atribuir. Porque aquí hay un efecto luego euforia, un efecto rebaño, etcétera, etcétera. Y cuando se produce lo que tú dices tú, ese efecto victoria, ya puede ser de una compañía, de un producto o de una persona que compone la fortaleza, se suele generar un elemento de euforia alrededor que hace que las pocas personas que a lo mejor podían cuestionar determinadas maneras se emborrachen de la euforia que contamina nuestra organización y al final demos por hecho que lo que hablábamos de la comprensión del presente se convierta en lo que es una percepción o una comprensión de un presente que es el que tú tomas por consenso, parezca que se convierta en una imagen del mundo real. Que no lo es. Es un tema... Para nada. El título del capítulo no es original, es la realidad a través del espejo, la realidad a través de ese equipo de reflexión en ese momento concreto. Claro. Sí, además, partimos de una cuestión que muchas veces, José, olvidamos, que estamos jugando un juego de información imperfecta y de información incompleta. Hay un montón de información que no conoce nadie, pero encima hay un montón de información que solo conoce una parte. Sí. Entonces, eso te genera una complejidad importante. ¿Desentrañar la complejidad es capaz por un equipo de reflexión estratégica, por una organización? Considero que no, porque estamos dentro del entorno de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de las construcciones humanas, y la complejidad de las construcciones humanas no responde a los parámetros
de cómo se puede afrontar y discernir en el mundo de las ciencias naturales o de las ciencias más abstractas. Muchos de los elementos que se producen en las matemáticas no responden a fenómenos que se producen en el mundo rural, en el mundo natural. Por ese motivo, muchas de las personas que están generando modelos para intentar mapear los eventos del mundo no son solo matemáticos, suelen ser físicos, porque los físicos tienen una conexión entre el cálculo abstracto y también el mundo real. Es decir, en la física, para que una bola de un determinado material tenga una aceleración de 9,8 metros por segundo, se tiene que producir esa ecuación abstracta, también se tiene que ver sustentada por lo que sucede en el mundo real, ¿no? Y en ese sentido, al fin y al cabo, no podemos perder de vista que la realidad es un consenso, pero es un consenso que puede ser preciso y exacto o no, como hablábamos antes cuando estábamos hablando del caso de las dianas. Yo por eso hay un elemento que me resulta especialmente atractivo cuando en mi trabajo cotidiano, ¿no? Y lo hablé también en un capítulo del podcast de Tres Tigres Negros, ¿no? Lo de la película de Guerra Mundial Z, que es una película que trata sobre una alteración con un virus que, bueno, genera zombies, las típicas películas apocalípticas de zombies. Y uno de los elementos que el investigador pasa por Israel y un militar de Israel habla de que Israel fue capaz de prever el riesgo porque que fuera muy poco probable en un consejo de 10 personas, si hay un consenso de 10, uno de ellos está obligado a buscar argumentos que tumben ese elemento. Y eso, por ejemplo, en mi trabajo es un elemento que me gusta atribuirme y que de hecho muchos de los clientes con los que trabajo, cuando veo esos consensos abrumadores, soy, bueno, pues de alguna manera el portador de malas noticias, ¿no? Porque lo que intento es poner encima de la mesa constantemente argumentos que falseen, ¿no? la concepción, ¿no? que tenemos de partida. En este país y a personas de mi edad, el consenso, sobre todo por la transición, se vio como lo mejor, ¿no? El consenso, yo he puesto muchas veces en redes que en mi trabajo el consenso es probablemente la peor de las opciones. Porque cuando hay consenso, algo nos estamos dejando. Algo nos estamos dejando porque esa visión conjunta es muy difícil de tener. Y significa, bueno, aquí entraríamos en que es un consenso por pánico, por miedo a expresar opiniones, las famosas seguridades psicológicas. Fíjate tú que aquí podríamos conectar con otro tema que también ha estado muy, muy de moda, sobre todo de cuando estamos dopados con sesgos de supervivencia y supervivencia muy relacionada a grandes visionarios, Steve Jobs, Elon Musk. Ostras, esa comprensión del juego la tiene una persona que es la que lidera o está distribuido. Porque esto es algo que claro, de tenis, la decisión a tomar el tenista, bueno, hablar con su coach o con su entrenador, saben lo que tienen que hacer en cada momento, pero el que le pega la pelota es uno. Estamos hablando de dobles, hay tácticas concretas, ¿no? Pero, ostras, en un mundo como una empresa, hay una conciencia de juego global, la tienen las personas, pero... Sí, yo creo que en mi opinión no. En mi opinión no, porque no todo el mundo tiene la capacidad de comprender. O sea, todo el mundo tiene la capacidad de comprender las reglas, pero la consciencia, la capacidad realmente de determinados comportamientos y la capacidad de generar una respuesta adaptativa adecuada, eso es un elemento que no tienen todos los miembros de la organización por jerarquía, para empezar, ¿no? Que hay elementos que ya constriñen ya de per se y sobre todo, pues porque la realidad no es compartida. O sea, cuando nosotros estamos hablando de esa parte de comprender el presente, tenemos que tener claro que no solamente estamos sujetos al riesgo de que no sea precisa y de que no sea exacta, pero es que también corremos el riesgo de que haya una visión común, pero de fragmentos. Y la realidad, al fin y al cabo, como no lo conocemos, nosotros nos podemos establecer, oye, ¿somos conscientes de que somos caros? Sí. Pero es que eso es una porción muy pequeña, muy pequeña. Desde que somos poco productivos. Claro, de entenderlo. No suficientemente al cliente, esto me pasa muchas veces, pero esto lo pegas y no te da una conciencia de juego global. Por supuesto. Entonces, sí
que hay personas que tienen la capacidad de tener una conciencia de juego determinada, que puede ser ganadora o puede ser no ganadora, y luego encima tiene que tener la capacidad de autoridad, poder, para poder llevarla adelante, ¿vale? En los deportes es bastante más sencillo que haya una visión compartida. ¿Por qué? Porque son entornos principalmente de riesgo, donde realmente tú más o menos puedes mapear. Pero cuando estamos hablando de la incertidumbre, es muy difícil. Pongo un ejemplo. En la NBA hay canastas, en la NBA, en el baloncesto hay canastas que valen 3 y valen 2 puntos. Hay un premio mayor para una distancia y otro premio para otro. Entonces, directamente es muy fácil que todos los jugadores compartan la lectura del juego. Si tú, por ejemplo, a tirar de 6,75 te da un premio de 3 puntos y tienes una probabilidad del jugador de meterlo de 40%, pues evidentemente el cálculo es muy fácil. 0,4 por 3, 1,2. Si a tirar a 4 metros tienes una probabilidad del 60%, pero el premio es de 2, estamos en igualdad. Puedes hacer un cálculo de valor esperado y puedes tomar una decisión, ¿vale? Si, por ejemplo, la probabilidad baja al 55% en 4 metros, ya la decisión correcta en cuanto a valor esperado es que todo el equipo genere las condiciones para ese jugador tire de 3 puntos. Pero en el mundo de los negocios, ¿cómo trasladamos eso? Claro. O sea, yo tengo una probabilidad de que este producto de más valor pegue a 8 euros un 20%, o tengo la probabilidad de que este producto, por menos gramaje, por otro packaging, por otro posicionamiento, por otro canal, sea de menos valor, pero con un porcentaje del 60%. Es que no podemos hacer el cálculo de expected value porque nos hemos inventado el 40% y el 20% y el 40% de esos son directamente conjeturas. Artefactos que hemos quedado aquí que he presentado el informe porque, y además muchas veces basados en experiencias anteriores. Yo siempre digo que el lanzamiento de un nuevo producto, yo trabajo en lanzamientos de nuevos productos de forma bastante recurrente. El lanzamiento de un nuevo producto que se basa en experiencias anteriores es un referencial, pero no tiene mucho sentido. Si no tendríamos esos grandes fracasos, y no hablo de grandes empresas, hablo de cualquier tipo de empresa. Sin duda alguna, pero fíjate, yo hay siempre mi máxima y la pregunta que siempre suelo poner encima de la mesa es, con la información que tenemos, que esto es recurrente para todo, con la información que tenemos estamos pensando correctamente. ¿Por qué? Porque intentamos generar el éxito. Pero ¿por qué no evitamos el fracaso, ¿no? El efecto Ana Karenina, ¿no? O sea, y esto es lo que intento yo, que para mí es game awareness, ¿no? Es como decía Gretzky, esto de yo no voy a donde está el puck en hockey sobre hielo. Gretzky es un jugador legendario de hockey sobre hielo que escribe sus memorias y deja una frase sobre game awareness que resume mucho todo. Yo no patino donde está el puck, sino patino donde estará el puck. Eso me parece súper interesante. No es dónde está la pelota ahora, sino dónde estará la pelota. Pero como en el mundo de los negocios es tremendamente complicado. Y leer esto, ¿por qué no invertimos la lógica y decimos qué es lo que tenemos que hacer para cargarnos el lanzamiento? Por ejemplo, no vamos a repetir este lanzamiento de producto tal como hicimos el otro porque nos garantiza el éxito. ¿Qué es lo que debemos de hacer para que el producto no sea un éxito? O sea, al fin y al cabo, estamos haciendo un framing, un encuadre de la misma realidad, pero como decía Kahneman, lo estamos presentando en unos términos distintos. Ahí estáis tratando algo que, bueno, se ha puesto de moda, pero se hace tremendamente mal porque durante estos años se puso muy de moda, que sería las famosas técnicas de retrospectiva, ¿no? Las post-mortem, ¿no? Yo las he hecho con algunos clientes y a veces son bastante dolorosas porque evidentemente sacas todo aquello, hay muchos costes hundidos, no solo económicos, que los puede haber, y de inversiones en plantas, sí, pero sobre todo para mí los más complicados son los costes hundidos emocionales de aquella gente que tuvo esa idea de ese nuevo producto o esa nueva línea de negocio, de aquella gente que luego también, que no son ellos, fueron convencidos de que aquí era la mejor opción para seguir adelante y aquello no acaba de funcionar y entonces o bien acabamos con ese equipo, salen fuera de la organización, pero es difícil hacer una retrospectiva honesta, realmente potente,
sesgada, sé que es imposible, realmente potente, que siga como base, mira, no sé lo que tengo que hacer para tener éxito, pero sí que tengo muchas papeletas de que si hago esto, no va a funcionar. Claro, exactamente. ¿Cómo esto? Claro, al fin y al cabo es eso. Tú para mí es una forma de convertir la incertidumbre en riesgo, porque a las causas del fracaso sí le puedes poner precio. No, no con precisión y con exactitud, pero sí de mejor manera a la que se le intenta poner al éxito. ¿Por qué? Porque estás hablando de certezas. O sea, si tú vas a lanzar un producto y quieres entrar en lineal, en Carrefour, en zona ocular de lineal Carrefour, sin contraprestación a lineal Carrefour, sabes que el 100% de fracaso es absoluto. Si tú intentas generar un packaging que directamente rompe con los estándares de la industria, que se ha convertido en el packaging relevante en el consumidor porque se produce semióticamente una identificación de semiótica entre significante y significado. Si tú, por ejemplo, a una botella de ketchup la pones una garrafa de 5 litros, pues probablemente el riesgo de fracaso sea del 100%, a menos que no estés en canales para hostelería. Si le asocias transparencia, o sea, todo transparente, esto es sano, natural. Entonces, al fin y al cabo, estás hablando del mismo elemento, pero estamos de alguna manera premiando que el forense pueda decir expresamente qué es lo que mata las cosas. Porque de otra manera estás incidiendo en que muchas veces los tabús a la hora de expresar la libertad es atribuir el esto, ¿no? Pero si tú realmente buscamos esas grandes causas de mortalidad y vamos identificando todo lo que debemos hacer, llegará un momento en el que podamos evaluar riesgo, decir, oye, aquí hay un montón de elementos que nos tumban, que no podemos controlar, que yo creo que no debemos de seguir adelante. ¿Vale? Porque es abrumador la cantidad de elementos que tenemos. Esto, fíjate, hablando otra vez de lo de la subprime, no podemos entender como que los elementos están desconectados. El gran problema para estimar el riesgo de Standard & Poor's es que identificaban que la hipoteca era un evento completamente independiente. Entonces, yo a 5 hipotecas con un determinado riesgo de impago, lo que hago es evaluarlas como que tú quiebres y no puedas pagar tu hipoteca es independiente que lo mío. En una situación de contexto natural, pues tú es verdad que puedes perder el trabajo o podemos tener una situación de que necesitamos la pasta para cualquier cosa, pero es que, claro, hay elementos que están concatenados. Cuando tú realmente no puedes identificar que las causas de impago son particulares y que no afectan. Cuando hay una depresión, se desploma el PIB, se incrementa el salario, el desempleo, etcétera, el elemento está concatenado. Entonces el riesgo no es de un 20% en una, sino que el riesgo es de un 2.500%. Se dispara, se dispara. Entonces, cuando tú identificas las cosas que te matan, estás sabiendo que tu riesgo, tu probabilidad de éxito es un 0,02. Por lo menos lo sabemos. Y ahí conectamos también con esa visión que tengo de la estrategia. Hablo mucho para mí es importante saber dónde queremos estar como empresa, como modelo de negocio, pero para mí, si eso es importante, por 10, por 1000, es importante saber dónde no quiero estar. Claro, si yo tengo unas debilidades, es un negocio que tiene un coste de oportunidad, no quiero estar ahí. Pero solo si comprendo el juego, y esto pasa mucho volviendo a la metáfora del deporte, cuando alguien, un jugador o un equipo de fútbol, te lleva a un tipo de juego en el que tú no eres cómodo. Ahí no quiero estar. Y para mí es súper importante esto, es decir, vale, aquí comprendo, aquí en esta conciencia, en esta comprensión, en este juego, en esta velocidad de la bola, en esta franja de precios, aquí me siento cómodo, aquí soy fuerte, pero si un mercado, por ejemplo, lineal, me presiona mucho, gracias a una marca de distribución, a moverme en mi escala de precios o me desposiciona, me voy a sentir tremendamente incómodo y lo peor que puedo hacer es reaccionar, hacer una reacción sin comprender el juego al alza o a la baja. Claro. Eso es el principio del fin. Sí, por supuesto, hay un momento en todo juego en el cual directamente la incomodidad a la que te está sometiendo el rival te obliga a tomar ciertas decisiones de parar el golpe, de alguna manera, ¿no? De poder encapsular tu actividad. En el deporte es muy evidente. Cuando estás incómodo en tenis, pasas bolas. O sea, tu objetivo es pasar bolas hasta que seas capaz de
tomar la conciencia del juego que te permita adaptativamente volver a tomar el control. En el boxeo o los deportes de contacto se agarran constantemente. Un boxeador cuando está muy incómodo porque el centro del ring lo controla el otro, la velocidad de desplazamiento está llevando y tú estás mal, lo que haces es directamente intentar ganar tiempo para que la cosa cambie y lo que haces es agarrarte en clinch constantemente al rival. Y luego hay elementos, claro, que son brutales y cómo en determinados juegos eres capaz en los negocios de modificar la industria porque has sido capaz de leer el juego. Hay industrias que y esto es un negocio. Vamos a hablar de un caso de negocio que está vinculado al deporte. Por ejemplo, en el año 2007, cuando David Beckham abandona el Real Madrid, nadie puede entender por qué toma esa decisión. Se va a una liga súper menor, como es la Liga Americana. Menor deportivamente hablando. Pero es que Beckham y su mujer son un negocio que valen más de $1.000 millones. Son brand, son marca. Entonces, no podemos perder de vista que las decisiones muchas veces se tocan porque es en el juego. Tú eres una persona que estás gestionando un negocio y estás jugando al fútbol, pero si lo que impera es el negocio, las condiciones es que se va David Beckham a jugar a Los Ángeles Galaxy por $6 millones. Una cifra que no es relevante. Y eso, como la información es imperfecta, tú ves el juego de una manera y David Beckham lo ve de otra. Él tiene otra información. ¿Él qué información tiene? Que le dan el 50 o el 60% de los recursos futuros, de los ingresos futuros de la franquicia. Que le van a ofrecer de forma ilimitada comprar una franquicia o crear una franquicia nueva por $25 millones. Calderilla. Sí, sí. Pues claro, cuando tú lees el juego a nivel de negocios, dices, hay un mercado que va a valer pasta en el cual yo quiero estar y la forma de entrar es ahora y en estas condiciones. Yo soy capaz de modificar el precio de la franquicia. En el momento que llega Beckham, el negocio de la liga de soccer se incrementa notablemente. Entonces tú ya de momento tu inversión la estás amortizando. Y luego, ¿qué pasa? Que si la liga sigue creciendo, 20 años después o 15 años, entre 15 y 20 años después, te permites el lujo de crear una franquicia estimada en su valor del día de formalización de 400 millones que tú pagas por 25 porque ya habías consolidado que tenías el derecho a una licencia por ese precio de forma inelástica. Entonces, claro, llegas y ¿ahora quién se cuestiona la decisión de una persona que supo entender el juego? Esto me recuerda cuando yo, bueno, mi día a día, cuando trabajo con consorcios de empresas, hay una cosa que son los silent partners, ¿no? Los socios silenciosos. Y conectando, claro, a veces simplificamos mucho la marca. Comprender el juego es saber quiénes son mis competidores, qué han listado, qué es lo que venden y portafolios, ¿no? Yo siempre, con las preguntas incómodas, primero sepamos qué es lo que vendemos, cómo vendemos, por qué vendemos y por qué no vendemos. Pero claro, todas esas reglas, esos silent competidores que no somos capaces de ver, estas cláusulas del contrato que están ahí, da igual. Solo vemos el titular, se va a una liga menor, entre comillas, menor objetivamente, evidentemente, no es como la Liga Europea, y encima pasa a ganar X a menos X. Bueno, pero no estamos viendo el 360 de esas silent que hay por ahí y que a futuro son las que nos ponen otra vez arriba. Es súper importante, ¿eh? No, sin duda, y sobre todo el sistema. O sea, la decisión y el resultado siempre por debajo del sistema, ¿no? Entonces hay una forma que tienes, que es la atracción por el riesgo, por ejemplo, que es, por ejemplo, la unidad familiar de los Beckham, es, bueno, en su forma de toma de decisiones, en muchos casos, parece ser que es uno de los sistemas, y sobre todo el expected value, ¿no? Beckham podía establecer el valor esperado de la decisión, porque podía establecer las probabilidades de que la liga de fútbol creciera en eso. No, pero sí que podía establecer el valor de lo que podía valer. Entonces esto al fin y al cabo es una decisión, como otras muchas, que están compuestas de elementos de incertidumbre, pero que en la decisión podemos convertir en riesgo. Yo no sé la probabilidad de que esto salga bien, pero sí que sé que el valor va a ser muy alto. Entonces, incluso con una probabilidad de un 10%, puedo establecer valores. Yo siento muy alto de si sale muy bien. Claro, sale muy bien. Y en el fondo, las garantías en las que entro no son lesivas. Entonces no tengo costes hundidos, porque en el fondo no estoy perdiendo demasiado desde una perspectiva de negocio. Más o menos el salario presente va a ser el mismo. ¿Qué pasa?
que en el Madrid tengo gloria deportiva, cobro en gloria, pero aquí cobro en gloria económica. Y además, leo el juego. Soy un futbolista en su periodo final de carrera. Si valgo algo todavía, valgo hoy. Yo no puedo sacar el 50% de los derechos si me voy con 35 años. Correcto. No puedo conseguir una franquicia por 25, porque eso es capacidad negociadora. Entonces, hay un momento en el que lees el juego. Y ojo, aquí salió bien. Pudieron salir mal también. Pero lo que sí que es verdad que pongamos por encima el sistema, por encima del resultado. Antes, José, perdona que vuelva, hablábamos de la renuncia, ¿no? Claro, o sea, los campeonatos de póker o las partidas de póker se ganan por las manos que tú dejas ir cuando ya tienes costes hundidos. Entonces, tú evidentemente puedes tener una buena mano, pero llega un momento en el que hay señales en las cuales te dicen que está en riesgo tu mano que sea vencedora, porque las circunstancias de los juegos cambian. No es lo mismo una mano, un evento no es inerte. O sea, dos reyes o dos ases en póker pueden perder. Siempre pueden perder. Todas las jugadas pueden perder. Y las probabilidades están ahí. Claro, tú llega un momento en el cual tienes que saber decir a una mano dejarse ir. Y en los negocios, mucho más habitualmente que en el póker, porque no podemos mapear las probabilidades. Tú sabes que tienes una entre 11 probabilidades de que al final, en el flop, que es en el river, que es cuando ya se despliegan todas las cartas en el teser, salga una J y el de enfrente pueda tener una escalera. Pero tú puedes apostar siempre en contra de las probabilidades negativas que tiene el otro. A la primera le puede salir la J, pero a la larga, en una muestra larga, le van a penalizar y tú te aprovechas de eso. Entonces, sabemos dónde no tenemos que estar y nos cuesta mucho abandonar cuando tenemos los costes hundidos, sin duda. Pero evidentemente lo que no podemos es ignorar las señales que nos están diciendo constantemente que por intentar evitar unos costes de 100 vamos a acabar metiendo costes de 1000 y sin rendimiento. Entonces es fundamental porque creo que para mí eso es uno de los elementos clave también de la lectura del juego. ¿En qué momento tienes que retirarte y claudicar? Porque el juego está perdido. El otro día en la presentación del libro en Madrid hay una pregunta que es recurrente, si el público está un poco animado lo hace, que es el tema de foco y renuncia, ¿no? Y yo siempre comento que mi experiencia personal, muy pocas veces he visto a empresas que tengan muy optimizada la baja de sus productos. Los portafolios, como suelo decir, crecen por sedimentación. Vamos incorporando. Hay una presión por innovación, por incrementar productos, por incrementar cartera. Cuando esto es totalmente, es como si yo soy muy bueno, un modelo de negocio es muy bueno en A, B y C, porque realmente, igual que los deportistas, los modelos de negocio y los sistemas, en este caso, modelo de negocio, son muy buenos creando valor para algo concreto en un momento concreto, con mucho foco. Yo siempre he optado por esta visión, mientras que lo que estamos intentando es darle a todo y nos da igual, mezclamos un deporte con otro, un modelo de negocio con otro, y muchas veces esto hace que perdamos ancho de banda, de recursos, que perdamos foco, evidentemente, y es un auténtico desastre. Sí, porque la adaptación principalmente es más sencilla cuando el ciclo de feedback se produce de forma inminente. Entonces, claro, ahí aprendemos muy rápido, ¿no? O sea, cuando tú, por ejemplo, volvemos al caso del tenis o al caso de los deportes, cuando tú directamente intentas 3 golpes y las bolas se te van largas, automáticamente tienes la posibilidad de aprendizaje de modificar y de adaptar el juego. ¿Qué pasa? Que en los negocios muchas veces el feedback llega en situaciones en que las personas que tomaron las decisiones ni siquiera están. Entonces tenemos que concatenar el aprendizaje de causa-efecto, porque es que directamente está desacoplado ya. Y la organización no aprende. Aprenden las personas, que son una de las falacias que muchas veces se maneja de que las organizaciones son capaces. No, las organizaciones no pueden aprender. Aprenden las personas que están dentro. Disculpa, la falacia, porque también se lo trae en la conversación, en la presentación del libro en algún sitio, el famoso aprendizaje validado. Es que vamos a ver, cuando yo lanzo un producto lineal, probablemente el proceso de desarrollo del producto es corto, más corto de lo que la gente piensa. Pero el proceso de puesta en mercado y el proceso de tener los datos, nos vamos a 2, 3 años, algunos de mis clientes hasta 3 años. Hasta 3 años no tomamos la decisión.
¿qué vamos a...? No es decir, salgo a la calle en Customer Dev, hago una entrevista y recibo un y ya, o sea, por la mañana me voy, hago entrevistas, ya puedo pivotar, que se puso tan en moda, ¿no? Ya con esto. No. Entonces, es que yo además hay, por ejemplo, yo lo bueno que puedo decir a mi favor es que soy muy ecléptico. Tú me has oído hablar a mí que, por ejemplo, las relaciones de poder en las organizaciones puedo adoptar, me pongo el gorro marxista para poder entenderla. Pero para poder entender este tipo de feedback de aprendizaje me pongo el gorro de la escuela austriaca, que es ahí, ahora se me ha ido el concepto. Preferencia revelada. A mí no me vale lo que me diga la encuesta y lo que no me digan lo mucho que le gusta el producto. A mí lo que me vale es el comportamiento. ¿Cuántos huecos hay en el lineal todos los días? Sí. Entonces, cuando incorporamos determinados elementos a ese tipo de cuestiones, muchas veces el feedback que para el aprendizaje puede estar de alguna manera sesgado por el azar, lo cual nos rompe porque estamos aprendiendo una cosa que realmente está enmascarada por cuestiones random que ni siquiera tenemos mapeadas, o cuesta mucho tiempo llegar, porque claro, es lo que muchas veces tú has visto, José, la dificultad que tienen los emprendedores para definir cuándo están en mercado masivo y cuándo son early adopters. Sí. O sea, porque el comportamiento revelado, la preferencia revelada de los dos elementos es la misma. Ahí lo que marca es otro elemento, que es ritmo, volumen, etcétera, etcétera. Pero, ¿en qué momento somos capaces? Bueno, esto es un problema de categorización, ¿no? Porque tampoco hay que categorizar todo, ¿no? Yo siempre lo ejemplifico con en qué momento un conjunto de granos de arena se convierte en un montón, ¿no? Es difícil, es una especie de consenso. Pero tenemos, claro, ahí el problema que a mí me parece crítico, que es el del aprendizaje. Y la adaptación necesita feedback rápidos para poder generar un mecanismo de aprendizaje que te permita buscar de alguna manera en tu biblioteca de soluciones probables, factibles, etcétera, etcétera, para ajustar, porque además la adaptación no es un éxito a la primera. Nosotros tenemos también una narrativa como que adaptarse es llegas a la primera y eres tan plástico que automáticamente te adaptas a la situación. Y más te diría, mano, si después del fracaso, entre comillas, tienes posibilidad de volver a adaptarte, porque igual te has quedado frito, ¿eh? Has quemado tu caja, has quemado la ilusión, has quemado tu marca y ya estás frito. Ya, vale, ya me han hecho el match ball, ya no llego a nada más. O sea, fíjate, y por ir terminando también, porque tienes también cosas que hacer, ¿no? Pero hemos hablado alguna vez del concepto de estrategia encubierta, que me parece, para mí la estrategia, está claro, resuelve ese problema es, o intenta resolver ese gran problema es lo que denominamos desafío estratégico, y bueno, sí, ahí hay una estrategia, pero ¿cómo definirías para quien esté viendo este vídeo, qué es para ti una estrategia encubierta? ¿Qué es? ¿Cómo lo utilizarías? Bueno, la estrategia encubierta puede tener dos orígenes. Uno que es de locus de control interno, es decir, yo estoy intentando utilizar una estrategia velada, ¿no?, para conseguir unos objetivos, y hay una también que es la de que casualmente, de forma no proactiva, se consiguen producir estrategias veladas. En el fondo, en el juego, en todos los juegos siempre hay dos tipos de juegos. El juego técnico y el juego del espectáculo, permitidme decirlo así, ¿no? O sea, en los juegos de deportes es muy evidente. Tú, por ejemplo, a mí me gusta mucho el boxeo. En el boxeo siempre se están dando esos dos juegos. Tú peleas para el auditorio y peleas para el rival. Y cuando las dos cosas van unidas, desde mi punto de vista, es una lectura de juego incorrecta. Porque le estás dando demasiadas pistas al rival. Cuando los rivales se vuelven locos es cuando tú le propones una estrategia distinta al rival y una estrategia distinta al rival y una al entorno, al boxeo en general, por ejemplo, o en el fútbol, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, puedes estar comportándote de forma ofensiva para el auditorio, que son jueces públicos, y de forma defensiva de cara al rival, ¿no? El rival ahí sufre muchísimo porque no sabe cuál es la estrategia a la cual debe adaptarse. No sabe dónde va a perder el combate, porque hay una serie de elementos externos que tú no controlas que son capaces de interpretar
lo que está sucediendo en el juego de forma distinta a lo que son los meros mecanismos técnicos. Entonces, eso sucede muchas veces en los negocios cuando se enmascaran lo que aparentemente son estrategias defensivas cuando realmente son estrategias defensivas y viceversa, ¿no? O todo el tipo de estrategias, ¿no? Y al final, claro, es un elemento que sobre todo tiene que ver con cuando el jugador principal sabe y es consciente de que es capaz de ser un chessmaker, ¿no? Generar un cambio dentro de las dinámicas del juego. Eso en el mundo de los negocios, por ejemplo, lo sabe ejecutar muy bien Elon Musk. Elon Musk tiene una estrategia encubierta que pretende resolver problemas dentro de los marcos jurídicos saltándose los marcos jurídicos. Entonces, la estrategia encubierta es decir a sus ingenieros que le den por saco a la Agencia Aeroespacial Norteamericana y que se carguen eso. Cuando tenemos la solución, buscaremos el encaje para poder modificar la solución para que entre dentro del espacio jurídico, ¿no? Y una pregunta retórica. Cuando eres esclavo o cautivo del canal, esto es posible. El canal dice... A menos que te conviertas en el canal. Sí, claro, porque en el caso de Elon Musk, él ha desintermediado el canal del sector de automoción y ha sido muy disruptivo, palabra que no me gusta nada, con las cadenas de valor tradicionales. Pero cuando tú no tienes esa capacidad y estás cautivo de un canal, trabajo, como sabes, con alimentación y también he trabajado con bastantes, tengo mucho contacto con temas de concesiones de automóviles. Ostras, Elon Musk ha planteado un modelo nuevo que se está llevando por delante a algunas empresas que quisieron ser Tesla, pero no lo son. Sí, claro, el tema... a mí, por ejemplo, me llama más el tema aquí que más me llama la atención es Neuralink. O sea, directamente empezar a enfrentar una posible resolución del problema, no solo desafiando los marcos jurídicos, sino los marcos éticos. Éticos, sí, pues está claro. Está claro. Entonces, claro, en esas estrategias encubiertas muchas veces al ser humano nos cuesta muchísimo, de alguna manera, ir más allá en los consensos éticos. Y hay muchas estrategias encubiertas que realmente lo que están intentando es romper determinados consensos éticos, ¿vale? Y al final son capaces, si tienen éxito, de modificar industrias. Por ejemplo, cuando tú eres esclavo de un canal, evidentemente la lectura del juego debe de ser desde la limitación de un canal. O sea, es como cuando tú, por ejemplo, planteábamos al principio, o sea, tú no puedes jugarle de tú a un equipo con mucho talento y con mucha calidad individual porque vas a perder. Entonces tienes que enfangar el juego. Lo que tienes que es llenar el juego de barro. O sea, que las normas que benefician al que sabe ejecutar mejor el juego no sean claras y no sean nítidas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te paran? ¿Cómo consiguen competidores lastrar o parar que un producto llegue al lineal? Porque la mera competencia de estar en el lineal a ellos les debilita. ¿Cómo automáticamente en las negociaciones tienes que tragar que directamente te tengas que coser a un canal? Porque directamente, si no te coses de primeras a un canal, es que ni siquiera vas a poder utilizar ese canal. Entonces, las estrategias encubiertas, yo creo que más, la estrategia encubierta al final es un medio para conseguir los fines encubiertos, ¿no? Y claro, evidentemente hay un montón de fines que no podemos hablar aquí, no podemos hablar de nuestros clientes, porque evidentemente lo que se está intentando desafiar no solo es al marco jurídico, es al marco ético. O sea, tú tienes un compromiso de distribución con una compañía, con conflictos de competencia si metes al mismo producto de otra marca. Correcto. Te limitan las estas, llegamos y tal. ¿Qué hacemos? Evidentemente. O sea, lo lógico es decir jurídicamente lo que has contratado, lo lógico digo, por su... Saltarlo. Claro, por supervivencia de negocio. Si nadie se entera y si soy capaz de trabajar bajo radar,
me paso por el forro el marco jurídico y el marco ético. Sí, sí. Y cuando llegue el momento te diré, mira, he incumplido lo jurídico, pero lo ético no. Me habéis cerrado la penetración en tales tipo de clientes y yo necesito colocar en los sitios que habéis cerrado canal de la competencia, porque tengo otros activos. Tú tienes el canal, pero yo tengo los clientes. Claro. Tienes capacidad, ¿eh? Claro, y lo que pasa es que eso nos llevaría a un debate súper interesante, que esas autolimitaciones, aquí podría estar, pero ojo, que si se enteran me cambian. Y los costes del cambio, si tú eres relevante para el canal o no, entonces te van a cambiar. Pero aquí es un tema que es difícil poder hablar abiertamente, es un tema muy delicado, pero sí que es verdad que hay un momento en el que las estrategias, que son productos de esos fines ocultos, tienen que estar supeditados a la esperanza de vida, a la rentabilidad y a la sostenibilidad del negocio. Sí. Que es de lo que estamos hablando. Aquí, al final, en un juego infinito, pero el juego infinito se acaba cuando la empresa muere. O sea, ese es el final del juego. Y, por tanto, hay que evitar. Porque en este juego no hay vencedores, solo hay perdedores. Sí. O sea, y directamente el juego se acaba cuando mueres. Mientras tanto no estás ganando, estás vivo o estás ganando. Y ahí entramos en otra, ya te voy a pedir luego que hagamos un cierre con unas ideas clave de por qué es importante en awareness. Entramos en las empresas tienen un ciclo de vida y entramos en la deseo o la deseabilidad de la inmortalidad por parte de algún tipo de empresas. Y hablo concretamente de las empresas familiares con su legado, están en ese deseo de ser inmortales. Es que es su propia naturaleza. Pero porque yo creo que las denominamos mal. Es que no son empresas familiares, son familias empresariales. Correcto. Entonces, y ahí hay dos tipos, empresas familiares y familias empresariales. Correcto. La esperanza de vida está a favor. Las familias empresariales suelen ser lindis. Las empresas familiares suelen ser pavos. Entonces, hay un momento en la historia que han tenido suerte porque el fundador o uno de los herederos o algo, ¿no? De la suerte. La propia compañía ha tenido la suerte de que ha tenido una persona de referencia que la ha puesto en un punto, pero que ha sido random. ¿Fue Antonio, fue Manuel o fue justo el que tocó, que dio la casualidad que se hizo cargo de la empresa? Sin embargo, las empresas familiares velan porque realmente la familia perdure y sobre todo los rendimientos económicos que acompañan a la familia. Entonces yo siempre ahí percibo esos dos tipos de cuestiones, ¿no? Que hay empresas familiares donde 80% empresa, 20% familia, y las familias empresariales, 80% familia, 20% empresa. Sin duda, es un desafío estratégico importante. Hemos comentado que no está muy bien resuelto. En algunos casos sí. Entonces, el mero hecho de ser familiar te vincula a la empresa versus que en el otro sitio solamente la gente que sepa generar impacto dentro de la empresa alimentar esa empresa. Bueno, Manu, y después de esta conversación, yo creo que ya toca ir cerrándola. ¿Cuáles son las claves con lo que crees que se debe quedar quien haya escuchado este vídeo sobre el Game Awareness? ¿Cómo de importante es? ¿Qué cosas son fundamentales? Mira, número uno, lo primero, intentar cargar sobre la parte no tanto de comprensión de reglas como de la conciencia, ¿no? Eso creo que es un elemento que es importante. Tenemos mucha información sobre comprender pues las reglas del juego del mercado, principalmente de la industria donde competimos, pero principalmente creo que hay que prestar atención a una vez que las reglas y los elementos básicos que podemos llegar a conocer, que va a ser ínfimo, porque va a haber una cantidad muy importante de información a la cual no tengamos acceso, centrémonos en la parte de lo que sería la conciencia, ¿no? Creo que ese es el elemento importante, como decíamos antes, en el tema, que es el tema de ser consciente, valga la redundancia, de que se está produciendo una situación, un hecho, ¿vale? Que nos está poniendo en una situación de oportunidad o de riesgo y sobre la cual tenemos que generar una serie de mecanismos para adaptarnos al impacto, tanto sea positivo como negativo, ¿vale? En todo eso, para eso lo que nos ayuda y es importante el tema de las señales, ¿vale? En todo momento están aflorando señales que muchas veces no son capaces de ver porque no somos capaces
de conectarlas con un resultado. ¿Por qué? Porque los ciclos de feedback son largos, entonces ves una pequeña señal que te están diciendo cosas, pero como no sabes atribuirla a un hecho consumado, pues entonces las ignoras, ¿no? Porque claro, son ruido. Claro, es que el problema es que una señal se convierte en ruido cuando tú no eres capaz de atribuirlo. Claro. Algo que le dé sentido, ¿no? Entonces lo percibimos como ruido y resulta que muchas veces estamos tomando los ruidos como señales y las señales como ruido. Y eso es un elemento importante. Aprender a ver señales, para eso es muy importante una habilidad que el ser humano utilizamos poco y que deberíamos utilizar más, que es fomentar y extremar nuestra capacidad de extrañamiento. ¿Por qué hacemos así las cosas? ¿Por qué sucede esto? Parece del todo natural que si sube el precio del barril de Brent se produzcan determinadas cosas. Ya está, mecanismos. Si sube la vivienda, X. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque eso al final esa señal está dando, ¿es una subida directamente aplicadas a costes de producción o es una bajada porque ha habido un incremento en la oferta por determinado país o hay algo más? Pues tenemos que extrañarnos, los movimientos no son tan mecánicos. Sube la prima, baja la bolsa, baja el Banco Central Europeo el tipo de interés, sube la bolsa 2 puntos. Se puede producir, ¿por qué se producen esos patrones? Pero extrañarnos de por qué, porque podremos encontrar los mecanismos que accionan las cuestiones. Y luego también podremos tener una mejor percepción de los patrones, que muchas veces nuestros patrones son erróneos. Los seres humanos tenemos mucho problema para estimar, para prever y para predecir, ¿no? ¿Sabes? Entonces, los patrones y unos patrones, aunque sean más básicos, nos permiten ajustar un poco mejor lo de la precisión que hablábamos antes, ese mix que se produce entre acierto y precisión, ¿vale? Y luego hay ciertos elementos que son importantes, que es saber cuándo tenemos que abandonar la partida. Sí. O sea, saber que hay un determinado momento en el que la incertidumbre es tan abrumadora que nos dice que las probabilidades están en contra. No podemos decir si a un 80, un 90 o un 75, pero es irrelevante. Todo lo que supere el 50%, lo que es tirar una moneda al aire, ya nos tiene que poner en guardia. Stop loss, ¿no? Sí. Yo tengo un cliente real, cliente sector y health, hasta aquí puedo contar. Una narrativa potente, ha ganado muchos premios, es un proyecto de los que denomino un proyecto nice. No tiene un modelo de negocio, ¿vale? Tiene una propuesta de valor nice, pero no es un must. Es muy chula, muy bonita, muy ganadora de premios, muy ganadora de titulares en medios de comunicación, pero no está transfiriendo, no es capaz de transferir esa narrativa a modelo de ingresos, a modelo de propuesta de valor real por la que alguien esté dispuesto a pagar. He trabajado con ellos durante los últimos meses, llevaba trabajando ya con ellos desde el inicio, pero ya en los últimos meses, después de hacer N pruebas, les he dicho, mira, nos olvidamos de todas las métricas. Nuestra métrica única es vender. Vender esto, pero vender de verdad. Llévanos hasta el día 1 de enero. Si no somos capaces de vender, mi decisión sería cerrar. Abandonar completamente. Con los costes hundidos que esto tiene, emocionales, de pérdida, bueno, todo. Abandonar. Eso sí, como digo siempre, yo no he sido el padre ni la madre del proyecto. El proyecto siempre es vuestro, la decisión es vuestra. Pero si no queremos pasar de una narrativa nice, de un proyecto nice, de una narrativa potente, a un modelo de negocio teórico que realmente es un zombie, entonces yo cerraría. Claro, es que volvemos a lo del Barça, que hablamos antes del Fútbol Club Barcelona. Es que puedes jugar muy bonito, pero si pierdes, es que no estás leyendo bien el juego. Porque el juego, vamos a ver, el juego, no estamos en el juego directamente, es conseguir que esto genere un flujo de ingresos recurrente, viable, que permita que el negocio sea viable, etcétera, etcétera. Entonces, el juego va de esto. Si no, tendremos que asumir que estamos jugando a otro juego en otro sitio con otras reglas distintas. Pero si estas son las reglas están hablando. Y el juego es tan tremendamente complejo que podemos crear valor para una dimensión, este lado para los clientes, podemos crear valor
que este proyecto lo tiene sin ninguna duda, este y otros con los que me ha tocado picar piedra, ¿eh? Pero es tan complejo que somos capaces de crear valor para una dimensión, pero no para el resto. O incluso para dos. Tendría dimensión social, ESG la tiene muy potente y dimensión. Pero no somos capaces de capturar valor. No, sin duda. Vamos. Al final hay un elemento que se utiliza poco en la parte de negocio. Y fíjate que es un elemento core, que son las finanzas. Pero, por ejemplo, cuando entramos en la parte de negocio, a la hora de intentar ver de la lectura de juego, utilizamos poco el cálculo. Y el cálculo no tiene que ser un cálculo solamente cuantitativo, pero sí que realmente lo que es intentar establecer un cálculo, intentar establecer probabilidades básicas, intentar, por lo menos, aunque no podamos decir de forma cuantificada en qué porcentaje, pero sí que podamos jerarquizar escenarios. Y si has trabajado con escenarios, ¿eh? Con el mundo real. Uf. Claro, no, pero es muy complicado, pero sí que al fin y al cabo te pone en la situación del cálculo. Te pone en una lógica que es muy sana, ¿sabes? Recursos escasos, posibilidades amplias, pero los recursos no permiten explotar todas las probabilidades que tienen. Entonces, cada escenario trae una cuestión. Y todos los escenarios no funcionan igual, la lógica. Todo tiene un componente muy personificado. El premio es muy grande a un riesgo muy alto, pues a lo mejor te lo tienes que jugar. Pero salvaguardando, ¿vale? Que no sea capaz de llevarse por delante tu negocio. Claro, si tú estimas que tienes un premio brutal, en un elemento, te la puedes jugar. Pero antes de eso tenemos que haber generado las condiciones para que el negocio se mantenga estable en lo que tú dedicas un 10% de tus recursos a un elemento que es muy probable o prácticamente improbable que se produzca, pero que en el caso que se produzca te va a ofrecer una ventaja competitiva enorme durante años. Pues evidentemente ahí el juego lo que te está diciendo es que no te lo tengas que jugar. Eso es lo que hizo David Beckham. Él apostó por un elemento de alto riesgo que si se materializa tiene unos rendimientos exponenciales. Me parece que su inversión de 25 millones por el equipo de fútbol de Miami, ahora mismo creo que está valorado en 600 millones de euros, ¿no? Eso es un 2.000 y pico de por, ¿no? O sea, de tal. Bueno, pues eso es para estudiar, pero normalmente en los negocios tenemos que intentar por lo menos generar ese cálculo, ¿no? Y tomar las decisiones, qué nos cuesta esto, qué nos cuesta lo otro. No podemos ponerle precio a estar bien ubicados en el Gourmet del Corte Inglés. No le podemos poner precio siempre, pero sí podemos establecer cálculo-beneficio, ¿no? Aunque en entornos de racionalidad imperfecta, que no nos tomen por economistas de la Escuela de Chicago. Entonces, demos por hecho que sabemos que los cálculos de racionalidad son imperfectos, pero hay algunas reglas básicas en los juegos. Fíjate que por lo menos, Manu, yo que sabes que me defino como un chico de poleo, por lo menos intentemos jugar a esto. Claro. Cojamos la Excel y pum, ya está. Intentémoslo. Pues yo tengo placer, como siempre, yo creo que es un tema súper interesante. Sí, da para miles de horas y yo creo que vamos a ir a hablar mucho de estos temas en un futuro a corto plazo. Gracias. Vale, un abrazo, José, y a todos.